11:58 horas del día 3 de julio del año 2025, nos encontramos presentes en esta sala de audiencias número 7, en la cual se llevará a cabo el juicio oral relativo a la carpeta de investigación número 016-11-2025, que se instruye en contra del hoy acusado Lucas Villacaña por el delito de robo agravado cometido en agravio de Juan Pérez Sánchez. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código de Procedimientos Penales, permanezcan en esta sala en silencio y de manera respetuosa. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos que permitan grabar imágenes, videos, sonido o gráficas. No deberán adoptar comportamiento intimidatorio ni provocativo contra el decoro o afectar el desarrollo de la presente audiencia. En caso de hacerlo, se le aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del código ya citado, que puede consistir desde un apercibimiento de multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez, presidida por la juez Fernanda Rodríguez Villalpando. Buenas noches. Bien, damos inicio a la audiencia inicial. Para efectos de registro, procederemos a la individualización, empezando por la Fiscalía, por favor. Con fundamento en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparece usted Rodríguez Villalpando Arturo, agente del Ministerio Público, adscrito en la Fiscalía de Investigación, con número de gafete 77832 y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Juan Pérez Sánchez, en calidad de víctima. El Ministerio Público le solicita por favor se identifique con su nombre completo. Empezando por su nombre. Arturo Rodríguez Villalpando. Defensa, por favor. Con fundamento en el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a individualizar a la licenciada Sara Galarza Ramírez con número de cédula 83450, con demás datos ya proporcionados para el auxiliar de sala. ¿Y me acompañan? Lucas Villacaña, en calidad de imputado. Ok, señor Lucas, usted tiene el derecho de contar con un defensor. ¿Desea que las personas que hoy la acompañan lo representen? Sí, señoría. ¿Defensa algo que haya necesitar? Es todo. Bien, la presente audiencia es una audiencia inicial en la cual desarrollaremos el control de la detención y verificaremos que se haya dado con deber. Verificar el mismo concediéndole la voz al Ministerio Público. Gracias, señoría. Esta representación socialista solicita que vincule a proceso calificación de legal de detención al imputado Lucas Villacaña por el delito de robo agravado con violencia, previsto y sancionado en los artículos 220, 222 y 224, fracción primera del Código Penal para la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de fragancia directa, ya que la detención ocurre inmediatamente después del hecho, con señalización directa de la víctima y posesión de los objetos robados. Se le aseguraron 500 pesos, con la denominación exacta por la víctima, con las denominaciones exactas referidas por la víctima. Se le encontró de un desarmador de punta con mango negro, el cual la víctima reconoció con el mismo objeto con la que fue amenazado. Esto sucedió en un radio corto, calzada de Los Ángeles, Colonia Lomas, Alcaldía Coyoacán. La víctima narra con consistencia: los policías actúan conforme al derecho y se encuentran elementos materiales en poder del imputado. La víctima acudió inmediato a los oficiales Alberto y Martín, quienes actuaron estricto cumplimiento del artículo 16 constitucional, al detener al imputado metros más adelante, dentro del concepto de fragancia previsto en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuánto? Bien, al principio menciona solicite, vincule o solicita o que está pidiendo el Ministerio Público. Solicito calificación de legal de la detención. Ok, únicamente quería hacer menciona eso. ¿Defensa algo que decir? Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 146 al 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se declare ilegal la detención de mi representado Lucas Villacaña por las siguientes razones. La detención no se dio en los medios de fragancia. La policía no presenció el momento del supuesto robo, solo actuaron con base a una narrativa posterior de la víctima.
No se acreditan datos objetivos que justifican la intervención directa de los policías. No hay evidencia que se haya realizado una persecución inmediata, continua y directa desde el lugar de los hechos hasta el momento de la detención. No existen pruebas que pertenecieran realmente al denunciante. Esto pone en duda el nexo directo entre mi defendido y los objetos. Por estas razones solicito, señoría, que declare la detención como ilegal y en consecuencia se ordena la libertad inmediata de mi representado, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe su investigación. ¿Algo más para pasar? Esto. Defensa, el Ministerio Público, perdón, algo que decir al mencionado manifestado por la defensa. Sí, señoría. La detención fue continua y directa. En los elementos fácticos ya obra la carpeta de información policial homologado. También obra la cual están correctas las horas de traslado y trayecto. Las rutas son correctas, por lo tanto, lo que la defensa dice es falaz. Tenemos elementos probatorios que consisten en la relación que existe entre el hoy imputado y los hechos. El 8 de agosto de 2024, siendo aproximadamente las 14 horas, la víctima Juan Pérez Sánchez se encontraba próximo a llegar a su lugar de trabajo, ubicado en la calzada de Los Ángeles, número 4567, Colonia Lomas, alcaldía Coyoacán, bajando de su automóvil cuando es sorprendido por el acusado Luis Lucas Villacaña, mismo que colocaba a la víctima en su costado derecho un objeto con punta, refiriéndole: si no quieres que te mate, presta todo lo que traes. Por lo que ante el temor de del lesionado le hace entrega de la cantidad de 500 pesos, consistente en dos billetes de 200 pesos, dos de 50 pesos, el cual teniendo en su poder se echa a correr. En ese momento que la víctima se percata de la presencia de la unidad que tripulaba por los elementos del nombre Alberto y Marín, a los que lo refiere lo que el momento antes había sucedido, por lo que los elementos le dan seguimiento, logrando su intención metros más adelante, y al hacerle una revisión es que le encuentran la cantidad de 500 pesos, mismos que la víctima reconoce como propiedad. También un desarmador con punta plana, con un mango de plástico color negro, mismo que amargó la víctima, por lo que procede a realizar la imputación a disposición del acusado ante la agente del Ministerio Público. Fiscalía, solamente para hacerle la manifestación de que reserve el relato de los hechos para la formulación de la imputación. Defensa, ¿algo que aportar a...? No, señoría, esto es lo que tengo que decir. Bien, decreto delegar la detención del señor Lucas Villacaña, ya que es cierto, los elementos como el informe policial homologado obran en la carpeta y hay una coherencia y la relación entre las horas y los desplazamientos. También obra en la carpeta la lectura de derechos, la carta de derechos que mismo firmó el señor Lucas Villacaña. Entonces, se califica de legal y solicito, por favor, procedemos a la formulación de imputación, comenzando por la parte de fiscalía. Lo escucho, por favor. Esta representación social formula su imputación en base a la detención y ratificar la retención del señor Lucas Villacaña, mismo que fue detenido bajo hipótesis legal de flagrancia señalada en el artículo 146, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 2. Al haber sido detenido inmediatamente después de cometer un hecho delictivo, siendo perseguido material e interrumpidamente, esto por el hecho denominado robo calificado con violencia, robo a transeúnte en vía pública, establecidos en el Código Penal para la Ciudad de México, artículos 220, fracción segunda, artículo 224, fracción 8, artículo 225, primero y fracción segunda, respectivamente. El artículo 220 párrafo inicial, al que el anónimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo se apodere de cosa ajena mueble. 224, inciso A, por lo que respecta a la fracción 8, hipótesis de transeúnte, entendiéndose por a quien se encuentre en la vía pública. 225, segundo, hipótesis, empleándose instrumentos punzocortantes en concordancia con los numerales 15, párrafo único, hipótesis de acción. 17, fracción primera, delito de consumación instantánea. 18, párrafo primero, hipótesis de las acciones delictivas solo pueden realizarse dolosamente. Párrafo segundo, hipótesis de obra.
Hipótesis de obra: dolosamente, el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trata, que su realización y 222 lo realice por sí el Código Penal para la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Defensa, lo que manifestar lo que ha relatado el Ministerio Público. Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa supone la vinculación a proceso por las siguientes razones. No existen datos suficientes que acrediten la probable participación de mi defendido en el hecho. El señalamiento de la víctima es aislado, sin corroboración independiente ni testigos presenciales. El Ministerio Público no ofreció elementos suficientes, lo cual deja la imputación basada únicamente en la palabra de una sola persona, por lo tanto no cumple con estándares legales mínimos de elementos suficientes. Finalmente, señoría, la defensa insiste en que desde el inicio de la detención fue legal, lo que afecta a la validez de los aspectos posteriores. Por lo tanto, solicito que no se vincule a proceso a Lucas Villacaña, ya que los elementos aportados no cumplen con el umbral mínimo que exige la ley. Sería todo. Bien, una vez escuchada a las partes, les hago su conocimiento que se seguirá con las demás etapas procesales, es decir, se vincula a proceso al señor Lucas Villacaña. Esto es por el debido proceso, cumple con todos los requisitos y existen todos los elementos que obran en la carpeta. Me parece que ambos tienen la carpeta, ¿no? Entonces, en defensa usted podrá verificar que sí existen los elementos suficientes que mencionó el Ministerio Público, por el cual yo decreto que se vincula a proceso al señor Lucas Villacaña. ¿Algo más que manifestar? ¿Alguna petición? Solicito las grabaciones de la presente audiencia. Ok, cuente con ello. De igual manera solicito la copia de audio y video de esta audiencia. Ok, se da por desahogada la audiencia inicial.